Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Isaías y la Virgen que concebirá un hijo. Debido al pecado y a la apostasía de Judá, con mucha frecuencia las predicciones de los profetas sobre cosas futuras, a corto, medio o largo plazo, no eran bien recibidas ni creídas por el pueblo de Dios. Obviamente no siempre, pero en algunas ocasiones los profetas ayudaban al pueblo o a los reyes de Judá a creer en sus profecías mediante señales, que eran unas segundas predicciones proféticas que se cumplirían en un tiempo relativamente breve, con el propósito de ayudar a creer en las primeras y más importantes profecías, y que tardarían algún tiempo más en cumplirse. Una de estas señales es la que se encuentra en Isaías 7:14, donde el profeta dice: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Veamos, el entendimiento de esta señal depende en primer lugar del contexto de la señal y profecía de Isaías 7:14. Este contexto era el conflicto político militar entre las naciones vecinas del reino de Judá. El tiempo en que fue dada la profecía de Isaías 7:14 fue el año 735 antes de Cristo. Y este fue en los días de Acaz, rey de Judá, que reinó entre el 735 y el 715 antes de Cristo. En Isaías 7:1 se dice: en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá. En Isaías 1:1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. El rey Acaz fue una persona extremadamente mala ante los ojos de Dios. En segundo de Reyes 16, 2 al 4 se dice: Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y debajo de todo árbol frondoso. Por tanto fue un rey idólatra, corrupto, inmoral, cruel. Y en esa época de Acaz habían alianzas y guerras entre los distintos reinos contemporáneos del reino de Judá, y sobre todo existía una alianza sirio-israelí contra el reino de Judá. Cuando decimos israelí nos queremos referir al reino del norte. No olviden que el pueblo estaba dividido. Desde la muerte de Salomón con su hijo Roboán, el pueblo quedó dividido. Israel al norte y Judá al sur. Pues Israel, las tribus del norte, se unieron a los sirios contra el reino de Judá en este momento. Isaías 7, 1 al 2. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín.
Por tanto, esta situación terrible para Judá, esta situación no era otra cosa, según nos dice la propia Biblia, que parte del juicio de Dios sobre Acaz y el pueblo de Judá por sus muchos pecados. Segundo de Crónicas 28, 5 al 6, se dice: por lo cual Jehová su Dios lo entregó en mano del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca mató en Judá en un día 120.000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Por tanto, Siria e Israel del norte eran enemigos de Judá. Pero también otros pueblos como los edomitas, los filisteos, hostigaron al rey Acaz y a Judá en este mismo momento. En 2 de Crónicas 28, 17 al 19, se nos dice también, aquí la palabra muy interesante, los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de Judá y sus aldeas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, por cuanto él había actuado desenfrenadamente y había prevaricado contra Jehová. Unos enemigos importantes y otros no tanto, pero al final una suma de enemigos contra Judá. Y en esos conflictos militares, pues Judá buscó el apoyo militar de otro reino. En este momento, Asiria era una nación emergente en cuanto a su poderío. Y Judá buscó el apoyo de Asiria. Segundo de Reyes 16, 7 al 9, Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo, defiéndeme del rey de Siria y del rey de Israel. Y tomando Acaz la plata y el oro de la casa de Jehová y de la casa real, envió al rey de Asiria y le atendió, y subió contra Damasco y la tomó y mató a Resín. Por tanto, la actitud de Acaz y del pueblo de Judá ante sus distintos enemigos, sus muchos y distintos enemigos, fue de miedo extremo por un lado y de ausencia absoluta de fe por otro. Isaías 7:2. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón. Aquí está el miedo, se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Por tanto, fue de un gran miedo ante toda esta situación. Pero a pesar de todo esto, a pesar del pecado de Judá, a pesar del castigo de Dios, Isaías les llevó un mensaje de ánimo de parte de Dios. En Isaías 7:34 dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, cuyo nombre significaba un remanente volverá, y dile: repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón, por el ardor de la ira de Resín y del hijo de Remalías. Los reyes de Siria e Israel, que en este momento eran verdugos de Judá, según esta palabra leída anteriormente de Dios, serían castigados. En Isaías 7, 5 al 7 se añade:
Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio y el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla y pongamos por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Isaías 7, 8 al 9. La cabeza de Siria es Damasco y Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Por tanto, habría un juicio inmediato de parte de Dios contra los sirios y contra los israelitas del norte, pero además en este pasaje se habla de otro juicio definitivo que acontecería, como hemos leído, pues una cantidad de años después, unas decenas de años después, 65 años después, que tenía que ver con el apogeo de Asiria y el cautiverio de Israel del norte bajo los asirios. En definitiva, los sirios y los israelitas del norte serían castigados. En este tiempo de pecado, por un lado, de castigo y de angustia y de miedo, Dios da un consuelo a Judá y a su rey acá. Y la señal y profecía de Isaías 7:14 para el tiempo de acá no solamente era para ese tiempo, sino también para el tiempo futuro. Dios le ofrece una señal al rey Acaz de que cumplirá su palabra de liberar a Judá de sus enemigos. No olviden lo que hemos dicho antes. Las señales tenían el propósito de ayudar a los que no creían a creer. Eran actuaciones soberanas de Dios, libres y soberanas de Dios, cuando él lo creía conveniente. En nombre de Dios, el profeta Isaías le dijo a Acaz que escogiera una señal, la que quisiera. Isaías 7, 10 al 11. Habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Dios le dice a Acaz que escoja. Pero el rey Acaz, que no estaba por la labor de creer en Dios, de confiar en Dios, porque vivía en pecado, idolatría extrema, se excusó. Se excusó no aceptando la señal, pretextando piedad. Esto es sorprendente, cuando en realidad Acaz no quería saber nada de Dios, de sus mandamientos y de la verdad, pero pretextó piedad. Isaías 7, 12 al 13. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová, como si a él le importara a Jehová, contra el cual estaba pecando con tanta idolatría. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Acá no entendía que las señales ofrecidas y dadas por Dios no son pecado. Éxodo 3:12. El pecado es demandar señales caprichosamente a Dios para satisfacer la curiosidad, para satisfacer el orgullo, el capricho. Entonces, esa demanda de señales es pecado. Pero si Dios ofrece una señal, entonces no es pecado. Éxodo 3:12. Dijo Dios a Moisés, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Un ejemplo de que Dios ofrece una señal, si Él lo quiere,
y eso no es pecado. Primero de Samuel 2:34, Jehová dice, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Por tanto, las señales, si las ofrece y da Dios, no son pecado, y si las exige el hombre en su actitud de incredulidad y de pecado, sí, entonces es pecado. En definitiva, Dios le dio una señal al rey Acaz y al pueblo de Judá. Y la señal dada por Dios, desde el punto de vista de su cumplimiento inmediato, fue un tanto extraña. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo se cumpliría esa señal? En los tiempos del rey Acaz. ¿Y cuál era su significado? Pues sencillamente Dios le daría un hijo al profeta Isaías, cuyo nombre y algunos tiempos o momentos de la vida de ese hijo eran señales simbólicas redentoras. En Isaías 8, 3 al 4 dice, me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Se supone que esta mujer que tenía Isaías era virgen y que el profeta tenía que tener relaciones con ella. Y me dijo Jehová, ponle por nombre al hijo que nacería, Maher Salal Hasbaz, que significaba el despojo se apresura, la presa se precipita. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. El nombre del niño, que hablaba de un juicio pronto para Siria e Israel, y el tiempo que dice la profecía, antes que sepa decir Padre mío y Madre mía, antes que sepa hablar de esta manera, tan claramente, es decir, 1 año y medio, 2 años, en un tiempo relativamente breve, sucederá que los sirios y los israelitas del norte serán castigados. La profecía de Isaías 7:14 tendría un cumplimiento inmediato relativamente, es decir, en este 1 año y medio, o sea, el niño nacería antes, pero después el aspecto del habla del niño, pues tardaría 1 año y medio, 2, dependiendo de la prontitud con que el niño aprendiera a hablar, tendría un cumplimiento inmediato, proveyendo a Judá una salvación terrena y temporal, librándoles de los reyes de Siria y de Israel. Isaías 7:15 al 17 y 20. Comerá mantequilla y miel, el niño, así que también, además de hablar, pues ya comía cosas sólidas, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, ya tendría una capacidad mínima de discernimiento. La tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti y sobre tu pueblo días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es, al rey de Asiria. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada. Esto es, con el rey de Asiria, cabeza, pelo y aún la barba. Dios castigaría a los sirios y a los israelitas del norte con los asirios, con este otro pueblo. No confundáis a los sirios, eso era un pueblo, con los asirios, que eran otros. Y la misma señal tendría una proyección futura universal. Esta señal inmediata para Judá, que se cumpliría en un plazo máximo de 2 años, esta señal hablaba de un acontecimiento futuro, universal, para el Israel de Dios, que en la Biblia es el pueblo redimido por Dios,
formado por personas de todas las naciones y lenguas de la tierra, es decir, por los gentiles. El propio profeta Isaías insiste en la venida del Mesías en muchas otras ocasiones. En Isaías 9:6, por ejemplo, se dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto era una profecía mesiánica. El apóstol Mateo afirma que la profecía de Isaías 7:14 se cumple en Jesús, el Cristo, el Mesías. Mateo 1:20 al 23 se nos dice: un ángel del Señor le dijo: José, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese, mirad ahora, lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por tanto, la profecía de Isaías 7:14 tuvo un cumplimiento inmediato en Judá, pero un cumplimiento a largo plazo en el Mesías, en la venida del Mesías. El Mesías, habría de tomar forma humana, habría de encarnarse a través de una mujer virgen. Y el apóstol Lucas afirma que María era esa virgen que concebiría por obra y gracia de Dios a la persona del Mesías, el cual sería hijo del hombre, para hablar de su naturaleza humana, y sería al mismo tiempo hijo de Dios, para hablar de su naturaleza divina. En Lucas 1, 26 al 28 y 31, se dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. María aportaría la humanidad al Mesías, y el Espíritu Santo aportaría la divinidad. Lucas 1, 32, 34 al 35 y 38. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre. Entonces María dijo: ¿cómo será esto? No conozco varón. El ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María fue el instrumento de Dios para la venida del Mesías en su aspecto humano. María fue virgen solo antes de concebir al Mesías. Después de concebirlo, después de tener a su hijo, al que llamó Jesús, tuvo otros hijos con su marido, como otras mujeres. Mateo 1, 24 al 25, 13, 55 al 56. José recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. José conoció una forma
de hablar de las relaciones sexuales. Es un eufemismo. José conoció a María después de que ésta diese a luz a Jesús. Y otro texto más adelante se dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Por tanto, María y José tuvieron otros hijos, varones y hembras, tuvieron otros hijos, después del nacimiento de Jesús. María fue virgen antes de concebir del Espíritu Santo, pero no después de dar a luz, cuando tuvo relaciones maritales con su esposo. Por eso no nos extrañe que en la Biblia a María se la llama simplemente María. Nunca, nunca se dice de ella la Virgen María. Nunca, jamás. Por ejemplo, veamos 4 textos. Mateo 1:18, María su madre. Mateo 1:20, María su mujer. Marcos 16:3, el carpintero hijo de María. Hechos 1:14, María la madre de Jesús. Nunca en la Biblia aparece la frase la Virgen María. Tampoco aparece la frase María, Madre de Dios. Estas frases son inventadas por la Iglesia Católica para darle a María un lugar concreto, un lugar que en el fondo lo que pretende es ponerla, situarla en un pedestal al nivel de Jesús. Al decir que María es la Madre de Dios, pues obviamente la colocan en un lugar que no le corresponde. María es la Madre de Jesús. María es la Madre de la humanidad de Jesús. El Espíritu Santo es el responsable de la deidad de Jesús. Él cubrió a María con su poder para que aquel santo ser que nacería fuese, además de hombre, fuese el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Isaías y la Virgen que concebirá un hijo. Y hemos visto el contexto de la señal y profecía de Isaías 7:14. Y hemos dicho que este era el conflicto político-militar entre las naciones vecinas del reino de Judá sobre el año 735 a.C., como juicio de Dios al pecado y maldad de Acaz y de Judá. La actitud de Acaz y del pueblo de Judá ante sus enemigos fue de miedo y de ausencia de fe. Con todo, los enemigos de Judá serían castigados. Y hemos visto también que la señal y profecía de Isaías 7:14, para el tiempo de Acaz, también lo fue para el tiempo futuro. Dios le ofrece una señal al rey Acaz de que cumpliría su palabra. Dios daría un hijo al profeta, un hijo de una virgen que hablaba del tiempo de redención sobre los reyes de Siria y de Israel. Pero la misma señal tenía una proyección futura, universal, para el Israel de Dios a través del Mesías. Este vendría a través de la obra del Espíritu en una virgen. Gálatas 4:4 se dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Que el Señor nos ayude a entender su palabra. Amén. Oremos.
Señor, te damos gracias por tu palabra, porque entendemos que las profecías tenían un cumplimiento inmediato, relativamente inmediato, a corto plazo, a medio plazo y sobre todo a largo plazo en la venida del Mesías, como nos confirma tu propia palabra. Ayúdanos, Señor, a creer en lo que tu palabra nos enseña. Líbranos del error de creer en mitologías, en cuentos, en supersticiones, en prejuicios humanos, y ayúdanos a creer en ti y a creerte a ti, a tu palabra. Señor, te sigo suplicando también por los enfermos, te pido especialmente por Noemí, en su estancia en el Hospital General, que tú la ayudes, que tú seas con ella, que tu voluntad sea hecha así como en los cielos, también en la tierra, y que le des fe, ánimo y fortaleza para sobrellevar lo que tú tengas a bien darle. Y que en el gozo de tu Santo Espíritu ella pueda esperar siempre en ti. Te pido también por Carmen Teresa, Señor, ayúdala. Ayúdala en la enfermedad de su cuerpo, pero también en su ánimo, en su fe. Dale fortaleza, paz, tranquilidad, gozo. También por Carmen Rosa, en su edad, en su vejez, en sus problemas de salud. Por Cristina, por Otto, por Águeda, por todos aquellos que tienen que someterse a operaciones o tratamientos. Te suplico, Señor, también por mí y por Loli y por otros, Señor, que tienen enfermedades crónicas. Ayuda a las familias de los enfermos a tener paciencia y a saber gestionar la salud y la recuperación de sus seres queridos. Gracias, Señor, por todo lo que eres y haces por nosotros. Líbranos del mal y del maligno. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.